¿Cómo puede amar genuinamente una persona que alberga tantas partes de sí misma en la clandestinidad del juicio y el rechazo? Anatomía de la compasión, cuando el miedo se convierte en la puerta. Hace más de 3 años, en el umbral de lo que hoy reconozco como mi despertar, albergaba una devoción inmensa, impulsada por una curiosidad insaciable. Me encontraba en mi estudio, ese refugio íntimo que funciona simultáneamente como santuario para la meditación y como fragua de mi trabajo diario. Allí, rodeada por los materiales, las texturas y el silencio de mis propias expresiones, sentía una punzada en el centro del pecho. Desde ese fondo inexplorado, cantaba el Sri Argala Stotram, en aquella profunda versión de Krishnadas. Cantaba Show Me Love, y con cada repetición lanzaba una súplica genuina al vacío. Me gustaría sentir lo que el amor verdaderamente es. Me gustaría que me lo mostraran. Cantaba Show Me Love y con cada repetición lanzaba una súplica genuina al vacío. Me gustaría sentir lo que el amor genuinamente es. Me gustaría que me lo mostraran. No era una simple petición, sino el grito de quien presiente que transitar los días sin experimentar una entrega incondicional, un amor capaz de abrazar cada situación, a cada ser, en cada fracción de tiempo, es vivir apenas en la superficie de la existencia. Sentía una urgencia visceral por encarnar esa inmensidad, convencida de que solo a través de ella alcanzaría la completitud que mi alma reclamaba. Sin embargo, justo hace un par de días llegó a mí la profunda convicción de que aquella yo que entonaba mantras y que aún no comprendía la abrumadora magnitud de su propio ruego, hoy sé que el amor no es un hallazgo fortuito ni un regalo externo. Es un estado inalterable de divinidad. Eres tú mismo, siendo esa divinidad que vibra en la absoluta verdad. ¿Cómo puede amar genuinamente una persona que alberga tantas partes de sí misma en la clandestinidad del juicio y el rechazo? Es una pregunta que la espiritualidad moderna ha repetido hasta el cansancio, pero a menudo sin rozar su dimensión más visceral. Nos juzgamos con una severidad implacable por aquellas zonas oscuras en las que creemos no haber actuado de la forma correcta o justa. Nos convertimos en nuestros propios verdugos frente a pensamientos errantes y sensaciones crudas que, como visitantes inesperados, llegan a tocar la puerta de la mente. Nos culpamos por nuestra propia humanidad, intentando ocultar esas partes ásperas y oscuras de nuestra psique, como si fueran imperfecciones que arruinan la obra, en lugar de reconocerlos como la materia prima de nuestra propia profundidad. Sin embargo, el camino hacia la conciencia del amor y por ende hacia la unidad de todas las cosas no se pavimenta con una pureza inmaculada y estéril. Comienza ineludiblemente con una profunda e inefable compasión hacia nuestras propias ruinas. Una compasión que no es un perdón altivo, sino el resultado de la plena aceptación de lo que ocurre en nuestro interior. Del mismo modo en que el oro abraza las grietas de una pieza fracturada para devolverle su integridad y hacerla aún más valiosa. Abrazar nuestra culpa, nuestra sensación de insuficiencia y la crudeza de nuestras contradicciones es el primer paso para dejar de estar fragmentados. Es la rendición absoluta ante lo que verdaderamente se es en este mismo instante. Al intentar ponerle una etiqueta
a este reconocimiento de mi auténtica naturaleza, la primera gran ola que me golpeó no fue de luz, sino de terror. Un miedo denso y gélido que se colaba por las plantas de mis pies, acompañado de una ansiedad trepadora que subía por mis piernas como una enredadera asfixiante, paralizando mi respiración. No sabía cómo detener su avance, y mi reacción instintiva, dictada por siglos de condicionamiento humano, fue la resistencia absoluta, declararle la guerra frontal a mi propia sombra. Comencé a utilizar la meditación, no como un puente hacia la comprensión, sino como un escudo desesperado para apartar la angustia. Intentaba forzar a mi mente a distraerse, a mirar a cualquier otra parte con tal de no sostenerle la mirada a esa oscuridad. En mi afán por extirpar esa sensación de mi ser, recurrí a toda clase de rituales. Sumergía mis pies en sal, esperando purgar el dolor. Los envolvía pacientemente en aceites esenciales y me sometía a constantes limpiezas de aura. Estaba íntimamente convencida de que había algo defectuoso en mí. Creía ciegamente que mi cuerpo energético estaba roto, que albergaba una grieta por la cual se filtraba la imperfección. Luché con tanta vehemencia por un tiempo. Logré anestesiar el síntoma y dejé de sentirlo. Me repetía a mí misma que yo era la conciencia que lo abarcaba todo, pero en la penumbra de esa victoria ilusoria seguía viendo al miedo como un invasor ajeno, como un enemigo completamente distinto y separado de mí. La semana pasada, sin embargo, el frágil dique de la contención colapsó. El miedo reapareció, esta vez acompañado de una angustia aún más profunda. Casualmente, si es que la casualidad tiene cabida en el tejido de este universo, apenas unos días antes había escuchado el satsang de Helen Hamilton. Sus palabras se habían quedado suspendidas en mi conciencia, madurando en el silencio, y de pronto la revelación me atravesó. Me di cuenta de que, durante este tiempo, mi práctica espiritual había sido en realidad un sofisticado mecanismo de rechazo. Todo mi esfuerzo se había centrado en empujar el miedo fuera de mi casa. La paradoja se mostró con una claridad abrumadora. Retiraba el miedo de mí porque le tenía miedo al miedo. Después de esta cruda asimilación, la vida me presentó el escenario de nuevo. Allí estaba la ansiedad visitándome, habitando mi pecho, pero supe con una certeza inquebrantable que esta vez no habría resistencia, no habría aceites, distracciones ni escudos. Comprendí que esa expresión palpitante de terror era también conciencia. Yo era el miedo. No era una persona fragmentada que sufría una emoción. El miedo y yo siempre habíamos sido una sola e indivisible sustancia. Mi única respuesta posible fue abrir la puerta, adentrarme en el epicentro de esa angustia, mirarla de frente y hablarle desde la más pura rendición. No estás separado de mí. Somos uno e indivisible. Soy el miedo y soy la conciencia que se experimenta a sí misma a través del miedo. Eres una expresión sagrada, un puente hacia mi auténtica esencia, que es la conciencia inalterable del amor. Yo soy amor y soy miedo. Yo soy la alegría desbordante y la tristeza más profunda. Soy la abeja que se posa en la flor, pero también soy la maleza que crece sin permiso. Me expreso y me contemplo en el mundo de las formas, pero también habito en el vasto misterio de lo sin forma. Al pronunciar esta verdad, al envolver mi propio terror en los brazos de la aceptación incondicional, algo antiquísimo y pesado se desbloqueó en mi interior. Fui atravesada por una alegría inmensa, luminosa, nacida no de una falsa percepción, sino del alivio infinito de verme reflejada y sostenida, al fin, en la totalidad de la miseria y la grandeza humana.
Justo en ese instante de rendición, el círculo se cerró. Comprendí por fin la verdadera magnitud de aquella súplica que repetía en mi estudio hace 3 años mientras cantaba Show Me Love. Mi ser, en su infinita paciencia, me había mostrado que la conciencia del amor siempre estuvo allí, latiendo intacta incluso en el corazón mismo del miedo. Al dejar de huir y abrazar la angustia, regresé de inmediato a la unidad. Descubrí que el viaje hacia la completitud no era un acto de magia cósmica, ni una ascensión hacia cielos inalcanzables. Era un descenso humilde y valiente hacia mis propias ruinas. Consistía en sumergirme en aquello que rechazaba, caminar por los pasillos de mis sombras y reconocer en cada rincón oscuro mi propio rostro, abrazándome al fin con una compasión total e incondicional. Este es el verdadero camino que me reveló la Gran Madre, aquella inmensidad a la que le había pedido conocer el amor. Me enseñó que la plenitud no reside en alcanzar un ideal de perfección pulida, ni en encajar en el agotador molde de lo que debería ser, que nos impone la sociedad. La verdadera santidad florece en el reconocimiento puro y descarnado de lo que es, en esa plena aceptación, el soltar el látigo de la corrección constante. Es de donde brota de manera natural el verdadero regocijo, el gozo inagotable y la alegría de simplemente existir. Todo lo que hagas, todo lo que veas, cualquier cosa que hagas es la manifestación de la conciencia. Es como el hielo y el agua. El hielo es nuestro miedo y el agua de nuestro amor incondicional provienen de la misma fuente. Gracias por acompañarme en la lectura de este proceso íntimo. Mi único propósito al desvestir estas reflexiones es ofrecer un espejo en el que podamos mirarnos juntos para ayudarnos a desmantelar la más dolorosa de nuestras ilusiones, la creencia de que estamos separados de nuestra sombra, del mundo y sobre todo del amor mismo. Este reconocimiento, sin embargo, no se agota en estas líneas. Si este relato ha tocado alguna fibra de tu interior, te invito a continuar este viaje a través de los sonidos de mi música o a sumergirse en las páginas de mi libro. Allí, esta misma filosofía abandona las palabras para tomar otras texturas, otras melodías, diseñadas para acompañarte en tu propio regreso a casa. Porque al final, ya sea a través de la tinta sobre el papel, de un acorde rasgado en el silencio, o de la plena aceptación de nuestro miedo, todos estamos caminando de vuelta hacia el mismo océano. Un solo corazón, una sola conciencia, un solo ser. Gracias por caminar la senda.